Muy buenos días, bienvenidos a primera edición de jueves, último día de la semana para nosotros, porque mañana tendremos pleno ordinario del Ayuntamiento que os ofreceremos en directo. Es 23 de septiembre y se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. El objetivo, poner de relieve la discriminación que se sufre las personas bisexuales, tanto por heterosexuales como por LGT. Lo pondremos sobre la mesa con Carlos Verón, consultor de diferenciados. Andalucía ya está cerca de situarse en riesgo bajo de la incidencia del coronavirus, fijado en menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Analizamos las consecuencias para el sector hostelero con el presidente de Maos y en el segmento de las bodas con Sira Antequera. A pesar de los avances en investigación contra el cáncer, son habituales bulos con los alimentos como la causa o la cura del cáncer. Desmontamos algunos de los falsos mitos con la nutricionista María José Moreno. ¿Y qué más asuntos tendremos en el programa? Entre otros, aprenderemos a hidratar la piel tras el verano con la técnica en farmacia Marta Muñoz, para cerrar con la tertulia de actualidad. Esto y más enseguida, antes las noticias. Andalucía está ya en riesgo bajo de situarse en lo que se refiere a la incidencia en el coronavirus. Esto evidentemente tiene muchísimas consecuencias. La Junta de Andalucía hace escasos días ampliaba el horario de bares y discotecas, algo que esperaba como agua de mayo el sector de la hostelería y la restauración. Javier Frutos es el presidente de Maos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, decía, como agua de mayo, vosotros lo habéis pasado realmente mal y aumentar el horario supone, desde luego, darle mucho aire al sector. Bueno, es básico, es verdad que lo hemos pasado mal, seguimos pasándolo mal porque desgraciadamente hemos estado mucho tiempo con los establecimientos cerrados, con una facturación que obviamente no daba ni para cubrir los gastos, y está claro que todo lo que sea recuperar tanto el horario como los aforos, pues indudablemente sí lo acogemos en buena sintonía. Lo que sí es verdad que necesitamos que sea cuanto antes y sobre todo, bueno, en la línea de bajada de contagio que estamos viviendo. Sí, aún más los últimos días, ¿no? 2 de la mañana y 3:30 en el caso del ocio nocturno. Sí, hombre, quizás ahí, bueno, las 2 de la mañana para la restauración, al final no deja de ser la 1 de la mañana y después tenemos, bueno, pues una hora para que los clientes terminen de consumir lo que hayan pedido antes. Por tanto, esa hora también la podríamos recuperar. Y después, bueno, pues es verdad que los establecimientos de ocio nocturno pues estarían hasta las 3 y media hora para el desalojo. Al final, bueno, los más perjudicados desgraciadamente son las discotecas, que no recuperan su horario, y los bares de copas pues que todavía le quedaría pues prácticamente una hora por recuperar. Por eso lo que decimos que tanto en aforos como en horarios necesitamos cuanto antes pues llegar a esa normalidad, que hemos pasado una campaña de verano que no hemos tenido esos horarios, hemos pasado a nivel 1 hace relativamente poco, y eso pues verdad que nos ha lastrado mucho, y al final, bueno, pues ahí están los datos de facturación, de bajada de facturación en cuanto a 2019, y necesitamos recuperarlo cuanto antes. ¿En cuánto se ha bajado? Porque es cierto que muchos restaurantes nos decían que les había ido muy bien, pero claro, faltaba ese tramo, ¿no?, horario que realmente servía para sumar mucho. Sí, bueno, el ir muy bien, que es verdad que lo hemos escuchado y quizás se ha generado una euforia que no es tal. También es verdad que hay que ver de lo que partimos, ¿no? Hemos tocado fondo prácticamente con esta pandemia, y es verdad que las previsiones que teníamos en el verano al principio, pues quizá era un poco más baja de lo que realmente ha habido, pero aún así, en comparación con 2019, es verdad que estamos en torno a un 25% de bajada de facturación. Necesitamos recuperar esa facturación y, sobre todo, como te decía, pues va a partir de esa llegada de normalidad con esta bajada de contagios. Al final, bueno, desgraciadamente hemos estado en el foco de todas las restricciones que se han puesto durante esta pandemia, cosa que no hemos entendido. Creíamos que éramos mucho más útiles abiertos más horas, y después, sobre todo, con los episodios que hemos visto de botellones o de aglomeraciones una vez que cerramos los establecimientos. Pero bueno, miramos al futuro cercano y es verdad que lo que necesitamos es recuperar la actividad al completo y bueno, pues poco a poco ir olvidando esta pesadilla, porque desgraciadamente las empresas están muy debilitadas, tanto económicamente como financieramente, y eso, pues bueno, con las pocas ayudas que aún hemos recibido, que necesitamos también que lleguen cuanto antes, pues es lo que estamos peleando para eso, para llegar a la normalidad lo antes posible.
Claro, si el punto de partida era 2019, cualquier cosa sería buena, ¿no? Una buena noticia, por cierto, era que con este cambio de fase se permitía, pues, al final, acudir a comer, a tomarse algo en las barras, que durante todo este tiempo, pues, evidentemente, no se podían utilizar. Sí, y además, pues bueno, desgraciadamente sabemos cómo se utilizan tanto en la provincia de Málaga como en Andalucía, sobre todo en general, el tema de las barras, y eso es verdad, pues bueno, pues que nos ha perjudicado mucho. Toda una campaña de verano sin poder utilizar las barras. Sí es verdad que las terrazas han tenido un uso que, bueno, lo hemos podido ver todos, donde es verdad que ha habido prácticamente lleno, pero en los interiores, pues desgraciadamente no ha podido ser, entre otras cosas, porque bueno, hemos estado al 50% de aforo y sin utilización de barras. Por eso, al final, desgraciadamente, la facturación ha ido con esa bajada que decía al principio y la necesidad de recuperar cuanto antes. Hay muchos locales, además, que dependen de la barra, que incluso ni han podido abrir, y después, bueno, muchos compañeros que desgraciadamente han tenido que echar la persiana, y esperemos que eso no siga en esa línea y que vayamos recuperando poco a poco la actividad normal. Hablamos antes del ocio nocturno, que realmente, pues, lo ha tenido muy complicado, lo sigue teniendo, pero también los salones de celebraciones. Sí, tanto catering como evento, pues ha sido otra de las piezas, pues muy perjudicada, pues, tanto el aforo, las formas de gestionar esos eventos como bodas, bautizos, comuniones, pues verdad que ahí se han visto muy perjudicados, entre otras cosas, pues bueno, la gente tampoco hacía uso de esas celebraciones, puesto que las restricciones al final pues no te permitían hacer celebraciones como a los que estamos acostumbrados, ¿no? Esperemos también que con esta línea pues ya vayamos recuperando, como así parece que se está haciendo, y poco a poco, ya te digo, al final es buscar la normalidad cuanto antes, que es necesaria para poco a poco ir recuperando económicamente estas empresas que al final suponen tanto a nivel económico en nuestra provincia y en nuestra región, y que obviamente, bueno, pues que empresas turísticas, empresas de hostelería, pues sigamos haciéndolo como lo hacíamos en 2019 y sobre todo pues tiremos del carro en esta recuperación que desde luego vamos a necesitar. Y ahí también aprovecho, pues bueno, lo que te decía antes, las ayudas no llegan, necesitamos que las ayudas lleguen cuanto antes, que se agilicen cuanto antes, y sobre todo, bueno, pues que se tenga acceso lo más posible, porque estamos teniendo problemas también con las ayudas del Estado que gestiona la comunidad autónoma, a que muy poca gente o muy pocos establecimientos de hostelería están pudiendo acudir por las distintas, bueno, por las distintas medidas que necesitan para acceder a ellas, ¿no? Y por eso necesitamos esa flexibilidad también para que esas ayudas lleguen cuanto antes para negocios que lo han pasado tan mal. Hablas de ayudas imprescindibles y sobre todo que lleguen en tiempo, ¿no? Pero también vosotros reclamáis que se sigan renovando los ERTEs. Sí, es algo básico, tanto para la tranquilidad de nuestros empleados como para la propia tranquilidad del empresario. No sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar meses de estos meses adelante, ¿no? Y lo que sí es verdad que necesitamos esa seguridad y no volver a la normalidad en cuanto desde el punto de vista laboral, antes de volver a la normalidad, sobre todo en cuanto a facturación, que para nosotros es tan importante. No cabe duda de que la situación de las empresas pues lo hemos pasado muy mal. Esto de que ahora mismo, pues bueno, se esté llegando poco a poco a esa normalidad, no quita que al final, bueno, pues que no podamos asumir tampoco los gastos que teníamos antes de la pandemia. Por tanto, creo que los ERTE, para tranquilidad de los empleados y tanto tranquilidad del empresario, creo que es básico que se pueda acceder mínimo hasta Semana Santa, creo que sería lo más lógico. Bueno, el verano se suele acabar el 31 de agosto, parece que en esta ocasión se está estirando, están empezando a llegar los primeros turistas del segmento de golf. Entiendo que esto para vosotros es muy importante y sobre todo la llegada del público británico, que parece que en esta ocasión sí va a tener lugar. Sí, bueno, este año, siendo un verano atípico, tanto a nivel, como te decías, de actividad que hemos tenido, como a nivel también del turista que viene a la provincia de Málaga, verdad que el británico, quizás el que más peso tiene, pues bueno, hemos visto la problemática que hemos tenido en toda esta campaña de verano, y quizás, bueno, pues esto ha favorecido para que se esté alargando un poco esa campaña. Para nosotros es básico, está claro que todo lo que sea ahora mismo movimiento turístico y en este mes de septiembre, incluso en el propio mes de octubre, yo creo que obviamente es muy beneficioso. También hay que resaltar que bueno, el mercado nacional creo que se ha comportado tanto en el norte como en el sur del país. Bueno, lo que es la España en general, creo que hemos tenido una afectación, sobre todo en la provincia de Málaga, del mercado nacional importante, y eso quizás ha suplido un poco esa bajada del británico sobre todo. Pero bueno, esperemos que esta campaña
de verano, como dices, pues se siga alargando y que, bueno, pues que los británicos que no han podido venir en campaña de verano, pues que puedan venir en estos meses, y a nosotros obviamente pues encantados de que se alargue esa temporada y podamos seguir en la línea que llevamos a día de hoy. Recientemente os reuníais con AECOS, ellos hablaban de un optimismo moderado. Supongo que es importante trabajar en un frente común, ¿no? Sí, además hemos tenido muchas conversaciones, no solamente con AECOS, sino en las distintas mesas de turismo, con todos los agentes turísticos que formamos parte de esa mesa. Y obviamente, por eso te decía que la euforia que parece que se había despertado en esta campaña de verano, sobre todo en el mes de agosto, pues bueno, no es real, ¿no? Al final no deja de ser una campaña distinta a la que hemos vivido. Y sobre todo, bueno, pues lo que decimos que necesitamos ayuda de las administraciones. Pues sabemos que el año que viene, a partir de marzo, abril, habrá que hacer frente a lo ICO, que eso al final, bueno, pues mascara un poco a día de hoy cuál es la situación, pero tenemos empresas que son solventes, así lo han demostrado durante tantísimos años, y que, bueno, que se pueden ver lastradas por esa parte de devolución de los ICO, y esa ayuda la necesitamos cuanto antes. Necesitamos que esas empresas estén sólidas para poder invertir y que demos un servicio acorde a lo que estamos acostumbrados. Por tanto, es verdad que hay que moderar un poco el discurso en cuanto a esa euforia, puesto que al final, bueno, pues estamos saliendo poco a poco, pero obviamente no estamos llegando a los números que a todos nos gustaría, sobre todo para poder recuperar cuanto antes todas las pérdidas que hemos tenido en esta pandemia. Bueno, toca, por tanto, ser más realistas, ¿no?, de lo que estamos siendo hasta ahora. Javier Frutos, gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Un saludo, seguimos hablando. Bueno, ayer, como os comentábamos, se celebraba el Día Mundial Sin Coche. ¿Podemos prescindir de él? ¿No? Paula Gil ha salido a la calle. A ver lo que le decía. El 22 de septiembre es el Día Mundial Sin Coches, una fecha elegida para concienciar a la población mundial de un uso sostenible, responsable y coherente del coche. Hoy salimos a la calle para preguntar a las personas qué usan más, si coche, transporte público o optan por ir andando. Yo creo que ir andando a los sitios es mucho mejor que coger coche, primero por la contaminación que hay en coche y en cualquier otro, autobús menos, pero sobre todo coche, y la mayoría de la gente lo coge yendo al Mercadona, que esté a 3 pasos de tu casa, y andando o en bicicleta o en autobús, en el transporte público, mucho mejor, vamos, y al final se tarda casi lo mismo. Cuando es necesario, cuando hay que salir de Marbella, ya está. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el bus y tenemos aquí está todo muy cerca. Y la verdad es que lo uso a menudo para recoger a niños del colegio, ir al trabajo, etcétera. Pero es bastante incómodo, la verdad, el tema del aparcamiento y todo eso por aquí, pero eso, no me queda otra que moverme en coche. Yo pienso que sí utilizamos mucho el coche y tendríamos que utilizar más los transportes públicos. Sí. E ir andando, ¿verdad?, a los sitios que se pueda. Si yo tuviera coche ni lo usaba. ¿Por qué? Pues es muy fácil caminar de aquí a cualquier lugar, entonces no veo mucho la necesidad, a menos de que sea un lugar muy lejos. ¿Tú usas el coche? Sí, pero para trabajar a diario no. No, ¿por qué? Porque vengo en moto, como aquí es muy difícil aparcar, pues tengo moto y aprovecho. Pues no, porque voy en el autobús. ¿Por necesidad, preferencia? Porque por necesidad, claro, porque tenía coche, se avería y ya no he podido comprarme ninguno. Sí, ya que hay más transporte, podríamos utilizarlo un poco más en vez de utilizar tanto el coche. O sea, tenéis conciencia ecologista, por lo que veo, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, sí, a ver, lo que se puede, se intenta, pero claro, hombre, un ahorro también, para todo. En estos últimos años se está viendo, ¿no?, en capitales como Madrid y tal, que está afectando negativamente. El cielo, sí, la verdad es que sí. Yo creo que nos falta mucho camino todavía, pero pues poco a poco. Sí. Creo que somos demasiado vagos para decir, vale, voy andando, porque hoy en día todo es muy rápido, pasa muy rápido y pensamos, vale, voy con el coche más rápido y más sencillo, sí. Está bien, que al final hay que pensar un poquito también en lo que emitimos, estos continuos. Al final, pues si hay un día que la gente toma conciencia y deja de usarlo, pues bueno, creo que está bien.
Bueno, ¿y qué pensáis de que se haga un día mundial sin coche? Lo veo bien, pero yo creo que la gente no tenía idea, porque vamos, yo no tenía idea de que hoy era el día mundial sin coche, vamos. Pero yo creo que si se da más voz a eso y se da más movimiento a que se vayan dando, pues mucha gente lo hará, o por ser solo el día del coche, no. Yo, vamos, que no tenía ni idea y la gente no lo hace. Cualquiera coge el coche para ir eso, al Mercadona al lado de su casa. Estaría bien, la verdad, estaría bien que nos concienciáramos de que hay que utilizar otros medios, ¿no?, más ecológicos, andar un poquito, que es bueno para la salud, y el sedentarismo también, que pienso que sí, que sería, si lo hiciéramos todo, ¿no?, la sociedad, nos concienciáramos y... Se nota en el ambiente, cuando no hay coche ni nada de eso se nota. Es más, cuando estuvo lo de la pandemia, me encantó porque se veía un montón en el cielo, todas esas cosas. O sea, me encanta, a mí también. Tengo coche, pero utilizo para viajes y cosas de esas, lo mínimo. Mi trabajo está aquí, vengo andando y voy andando. Y además es malo para el clima y también para hacer un poco de ejercicio es bueno para tu salud. Por ejemplo, vengo al trabajo andando, mi novia viene detrás mía con la moto y luego, porque ella trabaja más tarde, luego yo me llevo la moto. Al final podríamos venir en 2 motos que tenemos y venimos en una. Yo vengo andando, o sea que al final, pues por una cosa o por otra... Estupendo, claro. Lo que hacía falta es que tuviéramos más facilidades para poder movernos con los transportes públicos, por ejemplo, que no quiten líneas. Hombre, hay que ser conscientes y si saben que si pueden retirar algunos, en vez de irse en 4 coches, que se vayan en uno, y si pueden ir andando, pues mucho mejor. O en autobús, o en esos sitios, que aunque haya mucha gente y tal, y ahora por tema de pandemia, bueno, si te proteges y todo, bueno, si pueden hacerlo, mucho mejor, la verdad. Bueno, pues hay que dejar el coche a un lado y andar más, hacer ejercicio y tener una vida saludable, que al final esto viene bien para todo. Hoy vamos a hablar de alimentación y cáncer, porque muchas veces personas que son diagnosticadas comienzan una búsqueda por internet, se sobreinforman y al final se lían. Otras veces suprimen determinados alimentos y hoy queríamos erradicar algunos bulos que corren, que circulan y que hacen mucho daño. María José Moreno, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, así es, tú lo has dicho, puede llegar a hacer muchísimo daño y no toda la información que encontramos, que escuchamos en internet, tiene una verdadera evidencia científica. Concretamente en este tema, alimentación y cáncer es uno de los mayores nichos de bulos en salud y esto puede ser muy dañino porque por un lado nos puede alertar de manera innecesaria o por otro lado nos puede hacer caer en una serie de prácticas que a la larga no son muy saludables. Tenemos que hablar con nuestros especialistas, sí, con los oncólogos sí, y dejar de estar mirando en internet porque hay información veraz y otra que no veraz. En cuanto a lo que es la investigación sobre el cáncer, que hay muchísima investigación, lo que pretende es, aparte de hallar nuevos tratamientos, también conocer un poquito más de la enfermedad, ¿vale? Y las últimas investigaciones en lo que se centran es en intentar encontrar cuáles son las principales causas que ocasionan el cáncer, para poder prevenir la causa que te va a llevar a esto. Entonces, repito, no todo es cierto y aunque se ha visto que en muchos de los cánceres hay un factor genético muy importante, la genética está ahí, pero se ha visto que en la gran mayoría va a jugar un papel muy importante nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de vida, entre ellos nuestra alimentación. Y aunque hay muchos estudios, ¿vale?, mucho avance y tal, pero aún así, Eva, sigue habiendo muchos claroscuros en cuanto a alimentación y cáncer y por eso circulan tantos bulos y tantos mitos entre la población sobre alimentos curativos o alimentos al contrario que te provocan cáncer. Por eso, muy peligroso. Sí, además esta información la he sacado de la Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a desmitificar estos bulos, algunos de todos estos bulos. Vamos a empezar a repasarlos. Uno de ellos es que el café provoca cáncer de páncreas. Sí, es uno de los más extendidos. Ya hace años, bastantes años, un estudio demostró que el consumo del café estaba relacionado con una alta prevalencia de cáncer de páncreas y sin embargo estudios muy recientes han visto que no existe esta relación entre la ingesta de café y el aumento del riesgo de padecer este tipo de cáncer de páncreas. Incluso al contrario,
se ha visto el posible papel protector que podría tener el café en el cáncer de colon y el cáncer de mama. O sea, tiene más virtudes de las que se piensa. Sí, sin abusar. Bueno, hay otro alimento que se considera siempre muy bueno, se dice que protege del cáncer, como es el té verde. El té verde, siempre también se habla mucho del té verde, que sí que es muy saludable, no por su tanto, alto, ¿no? Exactamente, por su alto contenido en antioxidantes, y ningún estudio ha llegado a demostrar que consumir té verde te previene del cáncer, que es sano, sí, pero de ahí a que lo tengamos como la panacea, no. Zumo de limón en ayunas, esto ha corrido como la pólvora. Yo lo sigo escuchando en consulta allí en el Hotel Pero no Montero. solamente para el cáncer, sino para muchas todo, otras supuestos cosas. beneficios para todo, para... exactamente, igual que el zumo de pomelo. Y no sabemos que la ingesta regular de limón, al igual que de otras frutas y verduras o vegetales, está relacionado con una alimentación saludable, y tener una alimentación saludable te va a prevenir del cáncer y de otras enfermedades. Pero lamentablemente ningún alimento por sí solo te va a ayudar a prevenir el cáncer. Es un contexto en general. Bueno, se ha demonizado muchísimo el azúcar y también la sacarina, que hay de cierto aquí. Vamos a ver, en cuanto sabemos que el azúcar, consumir altas cantidades de azúcar, está relacionado con la aparición de sobrepeso y obesidad. Y esto sí que puede llegar a ser una causa para la aparición del cáncer. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad no solamente, no es un problema de salud no es un problema de estética, sino un problema de salud porque tiene muchas complicaciones añadidas, entre ellas el cáncer. Entonces podríamos decir que hay una relación indirecta entre el consumo de azúcar y el cáncer. ¿Por qué? Porque abusar del azúcar te provoca sobrepeso, obesidad, y esto sí que puede ser causa de cáncer, ¿vale? Pero esto no significa que tengamos que eliminar el azúcar de nuestra alimentación, ¿vale? Sino intentar reducirlo. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda consumir por debajo de 25 gramos de azúcar. Significa que aparte del azúcar de mesa, donde sí tendríamos que hacer más hincapié es en esos alimentos que llevan azúcares añadidos o azúcares refinados, alta concentración de azúcares refinados, o lo que son refrescos, bebidas azucaradas. Hay un montón de alimentos que ya no solamente el azúcar de mesa, sino alimentos con azúcares añadidos. Y con respecto a la sacarina, ese es un bulo que todavía sigue, que es el más antiguo, es de los más difundidos, y se han hecho estudios en ratas de laboratorio con altas concentraciones, concretamente dentro de los edulcorantes, de la sacarina sódica, ¿vale? Porque edulcorantes hay mucho, sacarina sódica, ciclamato, aspartame, acesulfame, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, se habla de la sacarina porque cuando hablamos de edulcorantes, no hablamos de edulcorante, hablamos de sacarina, y sacarina ahí metemos a todos, no, ¿vale? Hay unos mejores y otros peores, pero en concreto con la sacarina se han hecho estudios en ratas de laboratorio y a altas dosis sí que se ha visto que está relacionado con la aparición de cáncer de vejiga, pero no se ha demostrado en humanos, ¿vale? Con lo cual vamos a intentar no extender este bulo porque sí, hay duda. Hay duda. A ver, de recomendar algún edulcorante, yo el que más recomiendo, el que recomendamos es el aspartame. El aspartame. Bueno, los alimentos transgénicos y los aditivos son tan malos. Hay un cierto temor sobre todo con los transgénicos, parece que, no sé, y para nada. Los alimentos transgénicos están elaborados a base de técnicas de bioingeniería genética, y lo que se hace es coger un organismo portador de un gen y se introduce en ese alimento, en otro alimento, y lo que se hace es una modificación genética que mejora ese alimento con respecto al anterior no transgénico. Lo mejora y le da capacidad, por ejemplo, a resistir, en el caso de las verduras o de las frutas, resistir determinadas plagas. O sea, que es para bien, pero el que introduzcamos un gen en un alimento, un gen de otro alimento en un alimento, no significa que va a provocar modificaciones en los genes de la persona que consume esos alimentos transgénicos. Son alimentos mejorados genéticamente, pero que no son para nada. No hay estudios que relacionen que la ingesta de alimentos transgénicos provoquen o estén relacionados con el mayor riesgo de sufrir cáncer. Sí, aquí sí que hay mucho miedo desde hace muchísimo tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y con los aditivos igual. Vamos a ver, todos los aditivos que utiliza la industria, y yo creo que el otro día comentábamos algo, están autorizados por las autoridades pertinentes, en el caso de Europa por la EFSA, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Además se utilizan en cantidades muy pequeñas.
Entonces no hay estudios que relacionen, y aparte si están autorizados es porque ya se han evaluado por estas autoridades para poder introducirlo en los alimentos y en la industria. Yo siempre recomiendo, siempre los nutricionistas recomendamos los alimentos lo menos procesados posibles, porque tendrán menos cantidad de aditivos, porque no dejan de ser químicos, alimentos lo más naturales posible, pero bueno, dentro de lo malo no es tan malo en el sentido de que los aditivos provoquen cáncer, no. Algo que me ha llamado mucho la atención es ese bulo de que los suplementos vitamínicos pueden provocar cáncer. No, se habla al contrario, en el sentido de que si los suplementos vitamínicos te previenen del cáncer, en el sentido, vamos a ver, yo siempre digo que ese nutriente, las vitaminas, en su envoltorio natural, mejor, en el alimento, no como suplemento. Todo lo que ingesta claro, todos los suplementos vitamínicos es porque están elaborados con antioxidantes naturales procedentes de fruta y verdura, pero no deja de ser una capsulita y no es el alimento en sí. Entonces, lo de suplementar, no se ha demostrado que suplementar con vitamina C, con vitamina E o con betacarotenos te prevenga del cáncer. Sí que está demostrado que una alimentación basada en frutas, verduras, te ayuda, pero a prevenir, como hemos dicho anteriormente, cáncer y otro tipo de patología, porque son muy saludables. Pero mejor, por eso repito, la vitamina en sí, ¿no? En su envoltorio natural. Te servirá para ponerte al día de lo que te falte, pero tomarlo todo a base de no suplemento, es una panacea. Eso no, mejor en el alimento natural. En el alimento. El uso de las plantas, sí, esto es otra. Esto es otra, sí, también en internet, si buscamos información, encontraremos un montón de plantas, de productos de herbolario, con supuestos beneficios para la salud. Entonces sí que se han encontrado algunas plantas, algunos vegetales, que vamos a ver ahora, que son ricos en flavonoides, unos antioxidantes muy potentes y que actúan pues previniendo el cáncer y otro tipo de patologías, porque lo que hacen es luchar contra los radicales libres, que son los promotores, dijéramos, del cáncer y de un montón de enfermedades. Entonces, los flavonoides se encuentran en alimentos del reino vegetal, sean frutas o verduras, como pueden ser las manzanas, las uvas, los frutos rojos, la cebolla. Hay un montón de alimentos. También teníamos por aquí los cítricos, las cerezas. Todas las frutas y verduras son ricas no solamente en flavonoides, sino en un montón de sustancias antioxidantes. Pero volvemos a lo mismo, tomar este tipo de plantas por sí solas, o plantas o en forma de suplemento, no te va a ayudar. Es todo, no depende de un alimento único, sino de un contexto, de un estilo de vida saludable, de una alimentación saludable basada en alimentos de origen vegetal, dieta mediterránea, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, una dieta equilibrada, una dieta sana, hacer ejercicio, beber agua. Ese es claro, desafortunadamente no sabemos qué hace despertar el cáncer, ¿no? En sí. Personas, pues sobre todo que llevan un estilo de vida saludable, genéticamente, pues también lo tienen a su favor. Exactamente, que lo tengan a su favor o no, porque la predisposición genética está ahí, igual que en otro tipo de patología, no solamente en el cáncer. Entonces, contra eso, contra la genética, bueno, por ahora las técnicas de lo que es la nutrigenómica, que es hablar de nutrición personalizada, sí que se está empezando, bueno, ya hace tiempo se está empezando a hablar, porque a través de tus genes podemos diseñarte tu dieta personalizada a través de la nutrigenómica. Pero bueno, aún así, estando de por medio la genética, podemos luchar o podemos prevenir con la alimentación, pero una alimentación saludable. El consejo que damos siempre, alimentación saludable, estilo de vida de la misma manera. Efectivamente, no hay un alimento que por sí solo sea curativo, ni un alimento que por sí solo te provoque cáncer, ¿vale? Y poca broma con este tema. Sí, efectivamente, así que mucho cuidado con comentarios, con lo que escuchamos, con lo que leemos, porque no todo tiene una base científica adecuada. Pues María José, gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos marchamos unos minutitos a publicidad y continuamos. Hasta ahora.